Nosotros hace bastante ya, no sé cuánto, pero en la iglesia, en la Rinconada, que es muy chiquita, les cuento así de paso, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos ya por el capítulo 10. Pero bueno, quería compartir este pasaje que me parece muy bueno, muy edificante para la iglesia, para poder estar pendiente de lo que el Señor nos ha dejado como iglesia, ¿sí? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender, que nos ilumine la mente y vamos a proceder después al estudio. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por estar acá reunidos adorándote. Nos has abierto los ojos, hemos podido ver a Jesucristo, conocemos la salvación que hay en Él y ahora venimos a adorarte, venimos a nutrirnos de tu palabra, queremos servirte y glorificarte. Señor, yo quiero pedirte que hoy me des claridad, sabiduría, para poder comunicar la verdad de este pasaje que vamos a estudiar, una enseñanza de tu Hijo mismo, Señor, que llegue a los corazones con esa autoridad, Señor, que es nuestro propio Salvador, nuestro Señor, que nos habla y que nos instruye y nos anima a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Bendice, Señor, esta iglesia con fruto. Sé que hay personas enfermas, estuvimos orando, Señor, antes de salir. Yo te ruego para que vos sobres tu voluntad en la persona que está enferma y también en la familia y en la iglesia, y que tu nombre sea glorificado, que tú bendigas, Señor, que toda esta prueba que está en tus manos, que no hay nada fuera de control, sea para tu gloria y de bendición para cada uno de nosotros como iglesia. Te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, no sé a cuántos de ustedes les gustan las plantas. A mí personalmente me gustan mucho, no desde hace mucho tiempo. Cuando nos fuimos al campo a vivir, yo la verdad que no tenía mucha idea de ni agricultura ni ganadería, y era un lugar rural. Así que una de las cosas que me propuse, dado el lugar donde vivíamos, como era el paisaje, digamos, fue tratar de generar árboles. Porque es un lugar donde no hay árboles casi, hay mucho calor en verano. Y ustedes saben, una casa con plantas fresca, es linda, hay una belleza especial en toda la vegetación. Entonces me propuse estudiar para ver cómo hacer que las plantas pudieran crecer. Y una de las cosas que leí y que aprendí es que hay una regla que es común a todas las plantas, que se le conoce como la regla de la NPK. No sé si alguien sabe algo ¿no? Bueno, les cuento que NPK es una sigla que significa nitrógeno, potasio y fósforo, ¿sí? El nitrógeno es bueno para las hojas, para el follaje, el potasio es bueno para dar fruto y el fósforo es muy bueno para las raíces. Entonces uno tiene que buscar el equilibrio de esas tres cosas para que la planta, sea un árbol, sea un arbusto, lo que sea, pueda crecer y ser saludable. Hay otras cosas más, cada planta tiene su particularidad, es muy vasto la creación que Dios nos ha dado, y cada planta es como una persona y tiene sus características, y todo eso da la gloria a Dios, la sabiduría que Él puso en crear y formar todo esto. Pero todo esto me hizo acordar a estas parábolas que vamos a ver, porque tiene que ver con fruto, ¿sí? Tiene que ver con esta parábola tan conocida que es la parábola del sembrador, o también conocida como la parábola de las tierras, en el cual el Señor, con esta historia simple, muestra el panorama de cómo es la recepción de su mensaje en diferentes tipos de personas. Si ustedes recuerdan, teníamos las tierras duras, representada por ese sendero, donde la semilla no podía entrar y por supuesto no podía prosperar. Y después teníamos un grupo de dos tierras donde la semilla sí entraba, sí se brotaba, pero no llegaba, se malograba en el camino por diferentes razones. La primera era porque era un lugar pedregoso, salía el sol, que representaba las pruebas en ese grupo. Las pruebas, las dificultades hacen que la semilla no prospere, que la planta no puede llegar a su término, y entonces representaba ese grupo de personas que empezaban a caminar el camino, pero ante las dificultades se iban, ¿sí? Había otro grupo que no era fructífero, que era ese donde la semilla caía en un lugar donde había mucha maleza, y representaba a las personas que, además del Señor, tenían algo paralelo que iba creciendo, y que con el tiempo
iba invadiendo la fe y terminaba como conclusión abandonando el camino, abandonando la fe, esa fidelidad que el Señor demanda de parte de los que lo siguen. Y finalmente había otro terreno que representaba a las que daban fruto, que nos venimos a hacer, Dios lo permita, que sea así, cada uno de nosotros, que queremos dar fruto, que queremos glorificar su nombre, que queremos perseverar en el camino. Entonces, luego de que Jesús da esta parábola, la explica en privado. Si ustedes recuerdan, hay un detalle ahí que él hablaba en parábolas a las multitudes, pero la explicación era solamente para un grupo de seguidores, a sus discípulos y a sus 12 que estaban con él, ¿sí? Y había una razón por la cual eso sucedía. Si ustedes recuerdan, él decía, si ustedes vamos al capítulo 4, capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús se quedó solo, dice, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y Jesús le dijo, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Realmente cuando uno leía esta parábola la primera vez, por lo menos cuando me pasaba esto, cuando yo vine al cristianismo, vine a la fe, me sorprendía porque uno se supone que la idea es que el mensaje llegue a todas las personas, ¿sí? Pero acá vemos a Jesús diciéndonos esto, que a las personas que estaban allá afuera, en ese momento, en ese contexto, le hablaba por parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Entonces, investigando, uno se da cuenta que la razón era que esas personas o esas multitudes habían manifestado su incredulidad, una incredulidad obstinada, una incredulidad que estaba determinada, y como un juicio por esa determinación, Jesucristo ya dejaba de compartirles, dejaba de revelarles la verdad, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el capítulo 3, una hoja para atrás, hay una situación en la que los líderes religiosos y un grupo de personas, ya no pudiendo negar los milagros de Cristo, empezaron a decir que Él hacía milagros por el poder de Belcebú, del diablo, ¿sí? De Satanás. Entonces, bueno, esa fue la línea que cruzaron, y de ahí en adelante Jesús empieza a restringir la revelación que él había traído para todas las personas. Él empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento a todos, pero dada la rebeldía, dada la incredulidad de la gente, empezó a hablarles en parábolas. Pero hay otra razón por la cual él también habla en parábolas, y le encontramos en una profecía del Antiguo Testamento. Si ustedes me acompañan en el Salmo 78, 1 al 4, Salmo 78, versículos 1 al 4, dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Sé que la Reina Valera dice proverbios, pero acá dice en parábolas. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Y Mateo, usando este texto, habla claramente de las parábolas. Fíjense, Mateo capítulo 13, versículo 35. Mateo 13, 35, que dice así, dice, versículo 34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada le hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces había otra razón por la cual acá Jesús estaba hablando en parábolas a la gente, estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Pero antes de que sigamos, sería bueno repasar qué es una parábola, ¿sí? Porque bueno, es una historia son historias que Jesús va a contar con mucha recurrencia, y una definición simple, sin entrar en muchos tecnicismos,
es el uso de una realidad conocida para iluminar una realidad desconocida. Algo material para iluminar algo espiritual, algo temporal para iluminar algo eterno, algo que vemos con los ojos para poder iluminar lo que no podemos ver con nuestros ojos. Entonces, Jesucristo también usaba las parábolas para traer luz. Por un lado tenía esta doble función. A unos ocultaba o no permitía la revelación que traía el Señor del celestial, pero a otros les ayudaba, a lo que les explicaba y a lo que, como vamos a ver, les había abierto el entendimiento para que pudieran comprender, les permitía saber cosas espirituales, cosas que habían estado, como vamos a ver más adelante, escondidas desde la antigüedad, incluso, como dice el pasaje de Mateo, desde antes de la creación del mundo. Entonces, ahí tenemos la definición de una parábola y el uso que Jesús hace de las parábolas. Hay un cumplimiento profético, la usa para iluminar y la usa a la vez para ocultar a aquellos que de manera voluntaria se niegan a reconocer todas las evidencias que Jesucristo había manifestado y que lo reconocían como el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo prometido allá en el Antiguo Testamento. Otro concepto que vamos a ver, porque habla justamente de esto, es el reino de Dios, ¿sí? ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, es un concepto muy amplio, pero para decirlo de una forma muy sencilla, es el ámbito en el cual se desarrolla el plan redentor de Dios y donde se reconoce el señorío de Jesucristo. Esto es el reino de Dios. En el mundo hay muchas personas que creen en Jesucristo. Bueno, todas esas personas pertenecen a ese reino. Y estamos a la espera de que ese reino se manifieste y se consolide cuando Jesucristo retorne a la tierra y establezca aquí su reino. Hay un aspecto presente del reino que es este, que es el que consiste en glorificar a Dios, en aprender su palabra, en testificar su evangelio al mundo donde vivimos. Y es un reino que coexiste, convive y más que digamos batalla en un reino de tinieblas. Porque este mundo, en el sentido espiritual, le pertenece al enemigo por la mentira, por la tentación. Y nosotros como reino de Dios estamos aquí para, como dice en Mateo capítulo 16, hacer que las puertas del Hades caigan y poder rescatar a todos los que están allí esclavos. Nosotros un día fuimos esclavos de ese reino, ahora por la gracia de Dios hemos sido libertados por Jesucristo y se nos manda como pueblo y en este momento, en este estado, como reino de los cielos, en este estado presente, a salvar a las demás personas que están en la esclavitud. Pero también el reino de Dios tiene un aspecto futuro, ¿sí? Que es el que yo mencioné a grandes rasgos, y es que cuando venga Jesucristo, esta tierra va a ser completamente gobernada por el Señor Jesucristo y todo lo que sea tinieblas, todo lo que sea pecado, va a ser echado de este mundo. Entonces, las parábolas que vamos a ver tienen más que ver con situaciones o con enseñanzas que Jesús quiere hacernos del estado presente del reino de Dios, ¿sí? Entonces, dicho estas aclaraciones, y pensando en esta parábola que yo les mencioné, la parábola del sembrador, nosotros somos ese grupo que queremos dar fruto. Dice el Señor cuando le explica la parábola, hay algunos que van a dar fruto a 30, otros a 60 y otros a 100, ¿sí? Nosotros estamos allí y ahora lo que el Señor va a hacer es instruirnos para que podamos llevar mucho fruto. Si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo dice que a sus discípulos eran sus discípulos y estaban puestos para llevar mucho fruto, ¿sí? Su propósito, la meta que Él tiene para con nosotros es que llevemos mucho fruto para su gloria. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que eso se complete? ¿Sí? Y entonces en estas parábolas que vamos a ver, que van desde en el capítulo 4, versículo 21 al 34, vamos a ver dos cosas que tenemos que hacer para llevar mucho fruto y dos cosas que tenemos que saber para poder ser fructíferos también, ¿sí? Porque no es cuestión de hacer el reino de Dios, sino de conocer muchas cosas que en esta búsqueda de llevar fruto para Jesucristo nos vamos a topar con problemas y el Señor quería prepararnos para que eso no fuera un impedimento para que alcanzáramos la meta. Entonces vamos a leer capítulo 4, versículos 21 al 24 al fin y vamos a luego estar meditando en estas parábolas que el Señor nos va a instruir, por medio del cual nos va a instruir.
capítulo 4, versículo 21 al 34. Dice así: también Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que se manifieste, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se le dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Versículo 26. Jesús también decía: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche, y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Versículo 30. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera palabra. Ahí en el título yo puse iluminemos. El Señor nos ha confiado su luz. Recuerden, las primeras dos parábolas están en el contexto de la parábola del sembrador, están dichas inmediatamente después. Vemos después una transición. Si bien Marcos la edita y lo pone ahí después de estas dos parábolas que acabo de mencionar, muy posiblemente la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola del grano de mostaza no fueron dichas en ese momento. ¿Cómo sabemos esto? Porque abajo dice que él hablaba parábolas para las multitudes y no les hablaba de parábolas, sin parábolas, pero lo explicaba todo en privado. Y nos damos cuenta que esto puede ser así porque estas dos últimas parábolas no fueron explicadas por Jesús, mientras que las dos primeras sí lo hicieron. ¿Sí? Jesucristo sí lo hizo. Bueno, ¿cuál es el significado de esta primera parábola? Dice: también Jesús le decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, Jesús está usando acá algo que ellos conocían, era de uso cotidiano, una lámpara, que por esa época era un recipiente que tenía un receptáculo para poner aceite, con un desarrollo para poner una mesa, con otra abertura para que se pudiera prender fuego, y esa mecha estaba alimentada por ese aceite y se podía colocar en un lugar alto o en un candelero. ¿Cuál era el fin de la lámpara? Por supuesto, era iluminar. Y dice: ¿acaso uno prende una lámpara para ponerla debajo de la cama o taparla con una vasija? Eso es un despropósito, no es el fin. ¿Y por qué les dice esto Jesús? Porque él temía que los discípulos pudieran malentender lo que él había dicho antes, de que hablaba en parábolas para que la gente no pudiera comprender y no se pudiera salvar. Se estaba refiriendo en ese momento a, ya dijimos, los incrédulos que no querían creer en Jesucristo. Pero en general, Jesucristo sí quiere que este mensaje sea conocido. Entonces, la lámpara viene a ser este mensaje que Él nos encargó. Esta lámpara, nosotros se nos ha mandado a ponerla en alto para que todo el mundo pueda ser iluminado por ella. Nosotros venimos a hacer esos candeleros que ponemos donde la lámpara puede ser puesta en alto para que muchos puedan llegar a ver su luz. Entonces, tiene como propósito instruir a que nosotros llevemos mucho fruto, lo dijimos recién, y lo hacemos de esta forma, siendo testimonio al mundo de que Jesucristo es el Redentor, el Salvador de Dios, y por medio de la fe en Él y el arrepentimiento de los pecados
las personas pueden llegar a tener vida nueva y esa luz que necesitan para vivir en este mundo de tinieblas y para vivir eternamente en la siguiente. Entonces, tenemos allí esta primera explicación de la parábola. Vemos que después dice que no hay nada oculto, sino para que sea manifestado. Nada que ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. ¿A qué se refiere? Se refiere que este evangelio, este mensaje que Jesús trajo, estuvo oculto, estuvo escondido durante siglos. En el pasaje de Mateo dice que desde antes de la creación del mundo, Dios fue revelando de forma progresiva y de una manera muy lenta a nuestros ojos su mensaje redentor. Pero acá había llegado el momento de sacar este tesoro a la luz. Jesucristo, que era el Rey del reino de los cielos, se había acercado, por eso el reino estaba cerca, y ahora Él traía este tesoro para que todo el mundo lo pudiera conocer, todo el mundo pudiera reconocer que en Él había salvación y por medio del arrepentimiento, como decía recién, pudieran acceder a este reino eterno que Jesús traía. Jesús quiere evitar que sus discípulos interpreten esto como un patrón para su ministerio, es decir, de lo que acabamos de decir, de hablar en parábolas y de que la gente no pueda conocer esa revelación. Eso era para esa generación perversa que no quería creer en Jesús, sino que Él quería que este mensaje fuera conocido por toda la gente. Bueno, ¿qué significa la luz en este contexto? Somos nosotros candeleros y además reflejamos la luz. Hay un pasaje muy interesante que se encuentra en Filipenses, por favor vayan buscando, capítulo 2, versículos 14 al 16. Donde Pablo les habla a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Fíjense cómo describe Pablo a la iglesia, cómo nos describe a nosotros que somos su pueblo hoy, ¿no? Capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré recorrido en vano, ni habré trabajado en vano. Entonces acá Pablo nos describe como esos luminares, y Jesús nos dice que nos ha dado esa luz para que nosotros pongamos en alto y todo el mundo pueda llegar a conocer esa luz, ¿no? Esa luz que nosotros hoy, por su gracia, conocemos. Hay diferentes maneras en las cuales uno puede ser luz, y en las Escrituras se nos manda a ser fructíferos en otros aspectos. Por ejemplo, se nos dice que tenemos que tener frutos de arrepentimiento genuino, en Mateo capítulo 3. También se nos habla en Gálatas capítulo 5 de que nuestro carácter debe cambiar y de esa manera irradiar esa luz por medio de ese ejemplo de carácter cristiano, el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Podemos ser luz, llamar la atención y de esa manera generar una ocasión para compartir el mensaje. O en el contexto como estamos hablando nosotros, somos fructíferos cuando nosotros testificamos a otro, hablamos a otro el Evangelio, el mensaje que Jesucristo nos ha encargado, nos ha dado la responsabilidad de comunicar. Veníamos una vez en un viaje que hacíamos a Alcano. Nosotros vivimos en el campo, a 80 kilómetros de un pueblo urbano, así que muchas veces para proveernos tenemos que salir a Sebastián Elcano, que es el lugar más cercano, a 80 kilómetros, y en esa ocasión veníamos solos con mi esposa, y bueno, es muy común que haya gente haciendo dedo para que nos acerquemos al pueblo, ¿no? Entonces levantamos a esta señora que ya la conocíamos de otras ocasiones, y bueno, empezamos a charlar de nada. Nos contaba que bueno, ella había empezado había encontrado un pumita en un lugar donde muy rural, muy de campo,
había encontrado un pumita chiquito y lo estaba criando, pero que recientemente había venido hay una policía ahora que tiene que ver con la Reserva Nacional, que es el que ahora es la Rinconada o toda esa zona, y se lo había quitado, ¿no? Entonces, bueno, charlamos de todo un poco y algo me dijo en mí que tenía que hablar de esa señora del Evangelio. Y así de la nada, ¿no? Venimos hablando de estas cosas y yo le pregunté si ella leía las Escrituras, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos entregado Biblia, ya habíamos hecho algunas cosas, acercamientos con ella, pero esta era una ocasión que Dios me hablaba, me decía que le hablara a la señora. Entonces me propuse que no se bajara sin que yo le pudiera contar acerca de Cristo. Entonces empezó un diálogo ahí y ella me decía que era católica, que sí leía la Biblia y cuál era la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Ella por supuesto sabía que éramos evangélicos y bueno, yo le expliqué ahí, pero en definitiva lo que sucedió fue que le pude hablar de Jesucristo y lo que él había hecho para salvar. Que no se trataba de una religión, sino que trataba de que cada persona reconociera su pecado y reconociera al único que Dios ha enviado para salvar a los hombres, a Jesucristo. Entonces, quería contarles esa anécdota de una ocasión en la cual el Señor me mostró y me dio la oportunidad de ser luz a alguien que está en la oscuridad del error, en la oscuridad de las tinieblas. Y pudimos sembrar la palabra de Dios en esa ocasión. Entonces, si queremos ser tierra muy fructífera, tenemos que tomar muy en serio este mensaje que el Señor nos ha dado y buscar oportunidades de compartir, de hablar la palabra suya, hablar este mensaje del Evangelio con la gente que Él ponga en nuestro camino, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos. El otro día fui a visitar a un amigo que está pasando una situación de crisis y me contaba que él ha cambiado mucho su vida desde que conoció a Jesús y que recientemente unos vecinitos, uno de los hijos de sus vecinos, le habían puesto una carta en su buzón donde le decían que le escribiera esa carta, le decía quiénes eran, Dylan y no sé quién más que decía los nombres ahí, para decirle a él que era un buen vecino, ¿sí? Y que, lo querían mucho. Y mi punto acá es, pensaba, ¿quién de nosotros ha recibido la carta de un vecino diciéndote esto? O sea, ustedes saben que convivir es difícil, ¿no? Pero veía cómo él, por medio del amor cristiano, había alcanzado o llamado la atención de estos chicos y cómo tenía la puerta abierta para hablarles de Jesús, ¿no? Cómo el carácter cristiano fue luz para esos chicos y esto genera una oportunidad para que él les predicara acerca de la fe. Entonces, lo primero que tenemos acá es algo para hacer y ser fructíferos, es levantar en alto la lámpara, predicar el Evangelio. Lo segundo lo encontramos en la segunda parábola, volvemos a Marcos capítulo 4. La segunda cosa que el Señor Jesús nos enseña para ser muy fructíferos, lo encontramos en la segunda imagen o parábola o ilustración que está en el versículo 24, en adelante. Dice, además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Bueno, al principio cuando yo empecé la vida cristiana, estos pasajes por supuesto eran algo que no podía entender de ninguna forma. Incluso hoy por hoy revisten cierta dificultad poder comprender lo que esto significa. Y lo que vemos, yo puse acá como título, nos dediquemos, ¿sí? Busquemos con medida generosa la gracia de Dios. Lo que quiero decir es esto, es que el Señor a través de esta parábola nos está mostrando que aquellos que lo buscan y se esfuerzan por servirlo, por conocer más de Él, por obedecer a cada cosa que Él manda, dice que Él va a dar más gracia. Porque una cosa que tenemos que saber es, para poder servir en el reino de los cielos, tenemos que tener los recursos del cielo. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas carnales, no sirve, fracasa, ¿sí? Entonces el Señor nos enseña acá que aquel que lo busca, en la proporción que una persona busque a Dios, Dios va a devolver con abundancia, con gracia, con agregado, ¿sí? Porque el Señor recompensa
o se deleita en dar abundante gracia a aquellas personas que están buscando con denuedo servirlo, obedecerlo en todo lo que Él dice. Entonces, esta parábola es muy interesante porque nos llama a pensar en que lo que tenemos para administrar es un tesoro para Dios. Entonces, aquellas personas que nos pongamos a buscar obedecerlo como Él dice, a servirlo con dedicación, el Señor va a ver eso y nos va a dar los recursos que necesitamos para tener más fruto. Entonces, la segunda cosa que debemos saber para dar fruto es que si nos dedicamos, vamos a recibir más recursos de parte de Dios para poder llevar más y más fruto. Lo vemos como una inversión, ¿sí? Una inversión segura. Una inversión, uno cuando va a invertir, si queremos una inversión segura, son pocas ganancias, pero si vos querés tener una inversión con muchas ganancias, hay mucho riesgo, ¿sí? No, acá lo que Dios nos propone es esto, es una inversión segura y que te da mucha ganancia lo que vos haces, hay recompensas eternas, hay bendiciones en el presente y además te da dividendos, dice que te da más capacidades para que vos lo sirvas y lleves más fruto porque ese es su deleite. Hay una parábola, si ustedes recuerdan, la parábola de Mateo capítulo 25, y me acompañan, la podemos buscar, Mateo 25, la parábola de los talentos, porque nos hace pensar en la advertencia que también hace en esta misma parábola que acabamos de leer recién, en Marcos, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, que ustedes seguramente la han leído, pero es una parábola muy interesante que nos lleva a pensar esto de ministrar lo que el Señor nos ha dado. Mateo 25, versículos 14 al 30. ¿Sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno les dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará, y vendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Es una parábola bastante dura, pero que nos muestra que el Señor quiere dividendos de lo que nos ha entregado. Nos ha abierto los oídos, no solamente oímos con oídos físicos, también oímos con el entendimiento, pero sobre todo oímos con el corazón. Eso es un don de Dios, no cualquiera lo tiene, y nos ha encomendado esta tarea de levantar esta luz y compartirla con los demás. Entonces vemos ahí, volviendo a la parábola de Marcos, en capítulo 4, vemos ahí que
esa situación la representan no a aquellas personas fructíferas, y la parábola del sembrador, sino a aquellas personas que pensaban que eran cristianas y que por un motivo, las pruebas, o por el motivo de los afanes, al final terminaron abandonando el camino. Esas personas están representadas por este siervo inútil que al final no dio fruto, no hizo nada con los talentos o con el talento, mejor dicho, era una medida de dinero en aquella época que el Señor le dejó a su cargo. Entonces, hasta aquí dos cosas que tenemos que hacer para ser fructíferos. La primera, dijimos, levantar la luz o la lámpara del Evangelio, predicar el Evangelio. La segunda es dedicarnos, mirar, tener mucho cuidado cómo nos acercamos a Dios, la dedicación que hacemos para con Dios en cuanto a su servicio, ¿sí? Él dice que es importante hacerlo con solemnidad y con mucha precaución, con mucho peligro, si se quiere, con mucho temor, y que Él va a prosperar a aquellos que le busquen con esa dedicación, y por el contrario, a aquellos que no lo hacen, hay una advertencia severa, de juicio contra ellos. Ahora lo que vamos a ver son estas dos parábolas que siguen, que no tienen explicación de parte del Señor y que a nosotros nos enseñan no cosas que tenemos que hacer para ser fructíferos, sino cosas que tenemos que saber para ser fructíferos. Y ya vamos a ver por qué. Capítulo 4, versículo 26. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce por sí misma fruto. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Bueno, ¿qué nos enseña esta parábola? El énfasis acá, ¿cuál es? Es que la semilla tiene vida por sí misma. La semilla es el mensaje que tenemos que dar, ¿sí? Y dice que el sembrador, en este caso venimos a ser representados por nosotros somos el sembrador hoy, lo único que tiene que hacer es sembrar y confiar que esa semilla brotará, crecerá y tendrá fruto, ¿sí? Una de las cosas que más nos desaniman en el ministerio es cuando uno le habla a la gente, predica, y al principio ves que la gente responde, pero con el tiempo esas personas se van abandonando la fe. Y vos ves que en realidad de todo lo que sembraste queda muy poco, ¿sí? Entonces eso te desanima. Lo bueno de esta parábola es que el Señor nos enseña que esa semilla que sembraste tiene vida por sí misma. Y no sabemos lo que Dios va a hacer con esa semilla. Puede brotar en cualquier momento. Tal vez nosotros no lo sepamos nunca, pero en algún momento esa palabra que se hablamos, ese evangelio que compartimos, puede llegar a tener vida. Y lo que tenemos que tener presente es que lo que está en juego es el alma, la situación, el estado eterno de la persona que escucha ese mensaje. Pero por lo demás, nos da mucho aliento saber que la palabra que Dios nos ha encomendado tiene poder en sí mismo. Nosotros no tenemos poder, pero la palabra, la verdad del Evangelio tiene poder. Y cuando lo sembramos en las personas, esa palabra, ese Evangelio, puede llegar a dar vida nueva, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hay otra ocasión en la que Jesús también muestra ese nuevo nacimiento que se produce por la palabra, ¿sí? Pedro en su epístola dice que somos renacidos por el poder de su palabra. Jesucristo dice en Juan capítulo 3 que el que no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Y que ese nacimiento producido por el Espíritu usa la palabra que nos ha mandado predicar. Hay un pasaje también en Romanos que es muy, muy importante, que yo voy a pedir que lo busquen por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 y luego el 17. Romanos 10 dice así, versículos 13 al 15. Dice: desde el 12.
porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y si saltamos del versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjese qué importante que es que nosotros seamos responsables con este encargo que el Señor nos ha dado de compartir la palabra, incluso cuando nos cansemos de ver que nos rechazan, ¿sí? Porque esa palabra tiene vida en sí misma, esa palabra tiene poder de Dios y puede producir vida en su vida. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer como sembradores? Sembra, ¿sí? Que la semilla llegue a cada persona, a cada vecino, a cada pariente, a cada amigo que conocemos, sabiendo que el Señor puede hacer grandes cosas con esa palabra. Y descansar, ¿sí? Y saber que Él tiene, el resultado es una cuestión de Él. Nosotros tenemos el mandamiento de sembrar y de no desanimarnos ante tanto rechazo, ¿sí? La primera cosa que tenemos que saber para ser fructíferos es que la semilla tiene poder por sí mismo y que el Señor nos ha mandado a sembrar. Siembra, es lo que tenemos que hacer. La última parábola, volviendo a Marcos capítulo 4, es la parábola del grano de mostaza. Encontramos el versículo 30 en adelante. Dice, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. En esta parábola, lo que el Señor nos está motivando es que el resultado final de todo este tiempo de siembra es el éxito, es el triunfo. ¿Sí? Es que Jesucristo regresa y establece su reino. Y dice que a través de este evangelio la iglesia puede bendecir a todas las naciones. Esta figura de que las aves vienen y se posan en las ramas de los árboles también se utiliza en una profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor recibe una visión del cielo y bueno, usa justamente estos mismos elementos, árboles, las ramas que crecen y las bestias que vienen a estar debajo y también las aves del cielo que vienen a sus ramas. Fíjense, busquen Daniel capítulo 4, versículos 20 en adelante, cuando ya Daniel le da la interpretación de este texto, de esta visión, perdón. Daniel capítulo 4. Versículos 20 en adelante dice, el árbol que vio, Daniel hablándole a Nabucodonosor en la interpretación del sueño que había tenido, el árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte. Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta los cielos, y su dominio hasta los confines de la tierra. Lo que pasaría con él no era bueno, pero con Nabucodonosor, pero lo que quiero mostrarles acá es que esta descripción nos ayuda a entender lo que sucederá cuando Jesucristo regrese, que Él es el Rey fuerte, que tendrá a todas las naciones bajo su dominio. Y el Apocalipsis capítulo 11 también nos retrata esa misma realidad. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18.
versículo 15 al 18, dice de esta forma. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. ¿Sí? Entonces está retratando el regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino sobre esta tierra. Y lo que vemos entonces ahí es el final, ¿no? Y nos motiva realmente a servir a Dios porque sabemos que el triunfo está asegurado. Pero también esta parábola nos cuenta o nos revela el proceso, ¿sí? Que empieza desde algo muy pequeño como es la semilla de mostaza y se transforma en algo grande, ¿sí? Dice que el arbusto, la planta de mostaza llega a tener entre 2 y 4 metros y es de las hortalizas es la más grande. ¿Sí? Entonces lo que está mostrando ahí es que el reino va creciendo de forma gradual. Y es lo que sucedió, porque todo empieza en Israel, con 12 hombres. Y con el tiempo vemos ese proceso en el cual eso fue más allá de los límites de la nación de Israel y más allá de los límites del tiempo, a pesar de que a lo largo de la historia el cristianismo ha venido a ser, causa de persecución y quererlo destruir y aniquilar. La iglesia ha crecido en cantidad, pero también en extensión. En casi todos los lugares del mundo el mensaje de Jesucristo ha llegado, es predicado y vemos aquí este cumplimiento de la profecía del Señor y es algo que como creyentes o como siervos de Dios nos motiva, ¿sí? Nos motiva, ya dijimos recién, la semilla tiene poder en sí mismo. Otra cosa que nos motiva para ser fructífero es esto: el triunfo está asegurado. El Señor Jesucristo va a regresar y va a establecer su reino y va a dar a cada uno conforme a su trabajo, conforme a su devoción, a su nombre. Bueno, para terminar, somos tierra fértil, somos tierra preparada por Dios, nos ha puesto para que llevemos fruto, nos ha dado esta lámpara, este mensaje divino que tiene un valor inmensurable, que tiene poder en sí mismo para que podamos compartir con todos los que conocen. Tenemos estas dos cosas para hacer: predicar el mensaje, llenarnos de él, dedicarnos a buscar su regreso. Él da gracia sobre gracia y estas motivaciones que nos ayudan a hacer el trabajo. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, puede obrar incluso cuando veamos que nos rechazan de una manera drástica, rotunda. Al sembrar ya hay esperanzas allí y finalmente tenemos el triunfo asegurado porque el Señor ha establecido un día en el que regresará y establecerá su reino bendito en este lugar. Así que eso quería compartir con ustedes. Espero que el Señor los anime a poder pensar en su entorno, a estar implicándose en la obra que la Iglesia hace para llevar el Evangelio a otros lugares y ser parte de esto grande que el Señor ha empezado allá hace tanto tiempo atrás. Oramos. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de ser terrenos fértiles, has preparado nuestro corazón, has abierto nuestros ojos, nuestros oídos y nos has dado tantos recursos para servirte y nos has dado este mandamiento, Señor, de llevar tu mensaje a todo el mundo. Te pido, Señor, que cada uno aquí pueda estar replanteándose este recurso tan valioso que tienes en mano y que tú le llenes de tu motivación, de tu poder, de tus recursos, de tu gracia, para que puedan llegar a usar su vida para dar muchos frutos, Señor. Lo más importante que tenemos en nuestra vida es servirte a ti y te agradecemos este privilegio que no merecemos, privilegio que por la gracia de Cristo se nos ha concedido y por tu amor para con nosotros. Padre Santo, gracias por tu palabra, te amamos, oramos en Cristo Jesús. Amén.